Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Es una gran responsabilidad, pero damos gracias a Dios que podemos abrir su palabra y podemos ver lo que Él ha revelado, lo que quiere para nosotros, conocerle también a través de su persona. Les invito a que vayan al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, si tenés una Biblia de las que prestamos aquí en la iglesia, vas a tener marcado el pasaje. Va a ir cayendo. Muy bien. Colosenses capítulo 3. Y antes de comenzar nuestro estudio vamos a ir al Señor en oración, pedirle que Él guíe este tiempo, que nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Lo has demostrado en la cruz del Calvario, donde murió tu Hijo en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Y es a través del sacrificio de Cristo, de su muerte y su resurrección, que nosotros podemos llegar a tener vida. Señor, nos has dado la fe para creer, solo por tu gracia. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero tú has hecho todo, Señor. Y es por eso que nos reunimos cada domingo, y es por eso que abrimos tu palabra, para seguir conociéndote, para seguir entendiendo cómo quieres que vivamos a la luz de lo que has hecho a nuestro favor en Cristo. Señor, abrimos tu palabra en esta mañana y queremos pedirte que nos hables a través de ella. Señor, quita toda distracción, aún, Señor, que yo no sea un estorbo al mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, queremos glorificarte por medio de este tiempo también. Oramos y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a... Gracias, Sergio. Esos son los sugieres súper atentos. Muchas gracias por su ministerio. Bien, vamos a comenzar entonces. Recuerdan que empezamos allí en enero. Si estás por primera vez visitándonos, en enero comenzamos a hablar de este pasaje en Colosenses 3 y es una serie muy breve realmente, donde fue ese domingo, vamos a hablar hoy un poco más y el domingo que viene vamos a finalizar este capítulo 3. Pero es una pequeña serie hablando de la nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Y cómo debemos vivir a la luz de esa nueva vida en Cristo que tenemos. Pero en la sección que vamos a hablar este domingo y el próximo domingo, y con esto voy a introducir el tema, lo dividimos en dos, porque si no hoy vamos a estar hasta las 5 de la tarde más o menos, me di cuenta en la semana, y hay un punto donde ya la atención se va también, entonces por amor a ustedes, lo hacemos en dos partes. Pero lo que vamos a estar hablando es que Pablo va a usar aquí un sentido figurado hablando de vestimenta. La vestimenta que corresponde a la nueva vida en Cristo. Ahora, Pablo no se está refiriendo aquí a modas. No está diciendo qué tipo de jean, qué tipo de camperas o qué moda tenemos que usar. La Biblia habla de qué tipo de ropa debemos usar en cuanto a cuidar de no ser de tropiezo a otros, pero no es el tema aquí. Está hablando en términos espirituales. Y vamos a ver, sobre todo el domingo que viene, qué cosas el cristiano debe estar vistiéndose, poniéndose. Ahora, cuando hablamos de vestimenta o uniformes, nosotros entendemos muy bien que una persona con un uniforme
básicamente se está identificando con su identidad, con su profesión, a lo que se dedica, ¿no? Y entonces si yo les digo, hay una persona afuera con un casco y ropa que repele el fuego o aguanta el fuego y tiene unas botas y anda con un hacha, ustedes rápidamente van a identificar que estamos hablando de un bombero, ¿no? Cuando vemos a una persona quizás vestida de verde, con botas, con insignias, con una gorra o una boina, podemos identificar que es un militar, que su vida es eso, es ser parte del ejército. Si vemos a alguien de botines, sea de papi o botines con tapones, un shortcito y una camiseta de fútbol, estamos hablando de alguien que como mínimo juega al fútbol, quizás es un futbolista, un profesional. Si vemos a alguien con un ambo blanco, bueno, ahora usan de muchos colores realmente, hasta cuadriculados, y usan Crocs. Pero si ves a alguien con un ambo y esperen que lo anoté, estetoscopio en su cuello colgado, rápidamente estaríamos identificando que es un médico o es alguien que trabaja en la parte de medicina. Ahora, el uniforme lo identifica, y no solo lo identifica, sino que le permite llevar a cabo la tarea que tiene que hacer de manera correcta. Es muy difícil, no creo que pase esto, a menos que haya una urgencia extrema. No vas a ver en un quirófano operando a alguien vestido de botines, medias canilleras y camiseta de fútbol, ¿verdad? Porque no sería lo apropiado, porque no sería lo higiénicamente esterilizado para operar, y probablemente la incomodidad que eso llevaría también. Lo mismo que cuando vas a la carnicería a comprar, no te va a atender alguien con un casco, sus botas y toda una ropa de bombero. Así que la vestimenta es importante, ¿sí? Nos identifica y también nos permite llevar adelante las acciones, la tarea que tenemos que hacer. Y hemos visto ya en el versículo 1 que el cristiano tiene una nueva identidad en Cristo, tiene una nueva vida. Fíjense conmigo, dice versículo 1 del capítulo 3, si ustedes pues, o mejor traducido, ya que, o debido a que, han resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo a una nueva vida, y entonces esa es la base sobre la cual Pablo después nos va a dar todos mandamientos. Primero entender quiénes somos, nuestra identidad, para luego cumplir los deberes, nuestras responsabilidades en base a esa identidad. Y hemos visto que en base a que hemos resucitado con Cristo, que tenemos una nueva vida, debíamos buscar las cosas de arriba. Debíamos poner la mira en las cosas de arriba, nuestra mente, todo nuestro enfoque. El cristiano tiene una nueva vida, un nuevo enfoque. Debemos vivir nuestras vidas buscando las cosas de arriba. Fíjense en el versículo 3, dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Aquel que ha confiado en Cristo ha muerto al pecado y ahora vive con Cristo y para Cristo. Lo que estamos hablando en esta sección es un proceso de transformación de alguien que ya ha sido salvo. Y este proceso se llama santificación progresiva. ¿Qué significa eso? Bueno, es vivir de manera consistente a lo que ya somos en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios nos salva, nos declara justos, nos declara santos delante de Él. ¿Por nuestros méritos? No, por la obra de Cristo. Nos declara santos. Pero ahora debemos vivir. Nuestra conducta debe ser consistente con lo que ya somos en Cristo. Debemos ser santos. Y eso se trata de un proceso de transformación, de que cada día nos parezcamos más a Cristo y nos alejemos de aquellas cosas que nos alejan de la semejanza de Cristo. Romanos 8, no lo busquen, pero yo les voy a compartir para aclarar este punto un poco más.
Versículo 28, quizás conocemos muy bien la primera parte. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan o ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios en tu vida, conformarte a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para mi vida, que sea conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este es el proceso que estamos hablando, y este es la santificación progresiva. De esto está hablando Pablo. Ya les marcó cuál es su identidad en Cristo y ahora cómo debían vivir para poder lograrlo. La nueva vida en Cristo consiste en un proceso de sacar cosas que pertenecen a la vida vieja, y poner nuevas cosas, nuevas virtudes. Abandonar cosas y adquirir nuevas cosas. La nueva vida en Cristo está caracterizada por sacar los vicios o los hábitos de la vieja vida sin Cristo y ponernos las virtudes del nuevo hombre, las virtudes de carácter que realmente se encuentran en nuestro mismo Salvador Jesucristo. Esta mañana entonces vamos a ver que Dios quiere que el creyente viva en la práctica lo que ya es posicionalmente. Esto es vivir consistente a nuestra identidad. Debemos vivir consistentemente a lo que somos. Y para eso en esta mañana vamos a ver dos mandatos que debemos obedecer para vivir en la práctica lo que ya soy posicionalmente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Dos mandatos, después vamos a ver más mandatos el domingo que viene. Pero déjenme decirle algo, lo que hoy vamos a ver son los mandatos negativos, aquellas cosas que debemos dejar, que debemos abandonar. Y permítanme decirle esto, quizás hoy no veamos brillar el sol. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a meternos en cosas profundamente arraigadas al corazón del hombre, que son malas, perversas, y que ya no deben ser parte de la vida del creyente. Y es como cuando predicamos el Evangelio. Para poder apreciar las bellezas del Evangelio, primero necesitamos entender las malas noticias del Evangelio, nuestra culpabilidad, nuestra incapacidad de llegar a Dios. Y entonces sí podemos apreciar la obra de Cristo en la cruz, su gracia, su sacrificio hecho por nosotros. Entonces hoy vamos a ver la parte negativa, lo que debemos dejar, lo que debemos abandonar. Y quizás cuando nos vayamos, digamos, uy, qué cargado estuvo esto. Pero no lo dejemos allí, permitamos que Dios con su palabra vaya escarbando en nuestro corazón y revele qué cosas de estas aún están arraigadas y debemos dejarlas. Recuerden esto, nuestra base sobre la que vamos a construir el argumento es que ya hemos resucitado con Cristo, Y solamente para aclarar, la única manera de haber resucitado con Cristo es, primero, haber reconocido que sos un pecador y que necesitas de un Salvador y que por tus fuerzas no puedes llegar a Dios. La Biblia dice que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte, el castigo eterno. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y cuando reconocemos que somos pecadores y que no tenemos posibilidad de llegar a Dios, entonces miramos a la cruz de Cristo, reconocemos que su sacrificio cargando nuestro pecado es lo único que me puede salvar. Y clamo a Dios pidiendo fe y me arrepiento de mis pecados. Es la única manera de llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ese es el punto de partida. Si aún no conociste a Cristo, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de salvación. No sabemos cuándo el Señor nos va a llevar y si habrá otra oportunidad. Entonces, allí es el punto de partida. Pero los que ya han creído en Cristo, esos somos vos y yo que ya hemos sido rescatados, tenemos una nueva vida y sobre eso vamos a construir nuestro argumento. Entonces, hoy vamos a ver mandatos negativos para
apreciar las bellezas de lo que vamos a ver el domingo, de las virtudes que vamos a ir poniendo en Cristo. Entonces, 2 mandatos que debemos obedecer para vivir en la práctica lo que ya soy posicionalmente. El primer mandato es hacer morir. Y el segundo mandato, que va a ser nuestro segundo punto, es que debemos desechar. Debemos hacer morir y debemos desechar. Entonces vamos allí a nuestro texto y vamos a comenzar el versículo 5. Y vamos a extendernos un poquito en la lectura hasta el versículo 17, para que puedan entender todo esto que estoy diciendo, que hoy vamos a ver la parte negativa y a partir del versículo 12 como que se prende la luz y vienen cosas hermosas para nuestra vida. Pero fíjense, versículo 5, por tanto, en conexión a todo esto que ya estamos hablando, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Versículo 15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Para llegar allí, para llegar al versículo 2 en adelante, primero debemos transitar versículos 5 al 9. Y allí va a ser el pasaje, la porción de esta mañana. Entonces, primer mandato que debemos obedecer. Debemos hacer morir. Versículo 5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Algunas traducciones dice, haced morir, o literalmente, maten. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Está hablando aquí Pablo de de lastimarnos, de autoflagelación, de amputar algún miembro. Bueno, no. Pablo ya ha aclarado eso en el capítulo 2, versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Que uno se lastime, que uno se inflija dolor, no hace nada a los apetitos de la carne. Aquí Pablo está hablando de algo espiritual y nos dice que debemos hacer morir. Ese verbo es un aoristo activo, es un imperativo, es una orden que el Señor nos da a través de Pablo, que se tiene que hacer de una vez. Debemos tomar la determinación de hacer morir los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, la palabra allí que usa para miembros es la palabra que se usa para extremidades. Pero acompáñenme, por favor, a Mateo. Vamos a Mateo. Marcos, vamos a saltear. Mateo capítulo 5.
Vamos a escuchar palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice Jesús: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Después, en Mateo 18:8, habla del ojo, habla de la mano y agrega el pie también. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que tomemos acción drástica, que tomemos en serio esto. Y los miembros se está refiriendo a nuestra propensión a pecar, a nuestra carne. Ahora, los voy a invitar a un pasaje más, Romanos 6. Vamos a ir a varios pasajes esta mañana, Romanos 6, porque Pablo mismo, que escribe esta carta a los colosenses, nos va a hablar de esta lucha que hay. Nuestro ser ha sido regenerado, tenemos nueva vida en Cristo, pero vivimos aún en este cuerpo pecaminoso. No es que convive la vieja naturaleza con la nueva, o sea, no es que estamos por un lado regenerados y por el otro no. Ya posicionalmente en Cristo somos regenerados, pero en nuestro cuerpo habita aún el pecado. Capítulo 6, Romanos 6, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa entonces hacer morir nuestros miembros? Es dejar de presentarlos para pecar y presentarlos para la justicia, para lo que agrada a Dios. Pero fíjense ahí pegadito en capítulo 7 esta lucha. Y vean las palabras de Pablo, es muy fuerte. Versículo 15 en adelante dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Así que tenemos una nueva vida, pero aún estamos en este cuerpo que está propenso e inclinado siempre a pecar. Y seamos honestos, es la lucha que tenemos cada día, vos y yo, de ceder a nuestros deseos o de vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a lo que Dios me ha revelado en su palabra, a los deseos de Dios. Lucas 9:23 dice Jesús que cualquiera que le quiere seguir debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo cada día y seguirle. Ahora, la cruz para nosotros, en un mundo romántico y donde la cruz se usa como un amuleto de la suerte o se tiene cierta visión de la cruz, cuando Jesús decía estas palabras, todos entendían que
Jesús estaba diciendo básicamente, poné una sentencia de muerte en vos. La cruz era algo horrible, morían los peores criminales allí, era motivo de vergüenza. Y Jesús lo que le ordena y lo que pone como requisito para los que lo quieren seguir es que mueran a sí mismos. De eso está hablando Pablo aquí. Debemos hacer morir nuestros miembros. Ahora, ¿a qué cosas debemos hacer morir? Fíjense, en el versículo 5 comienza y nos va a dar una lista de cosas que ya no deben ser parte de nuestra vida, cosas a las que ya debemos morir. Versículo 5 dice entonces que debemos considerar nuestros miembros como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, quiero compartirles lo que aprendí en estas semanas, y algunos comentaristas y el pastor John MacArthur dice que esta lista no es exhaustiva, no es que son todos los pecados a los que tenemos que morir, no nos debemos limitar a esto solamente, pero lo que nos va a mostrar acá es una lista que es una secuencia. Y la primera lista en versículo 5 va a comenzar desde las malas acciones y va a ir profundo hasta la raíz de las motivaciones, de la acción a llegar al corazón. ¿Qué es lo que realmente motivó eso? Y esta lista tiene que ver con pecados sexuales. Y esta lista tiene que ver con uno mismo, con pecados que uno comete. Sí, es verdad que a veces involucra a otros, pero es pecado desde lo más profundo de mi corazón que se ve reflejado después en todo tipo de perversidad. Vamos a ver las palabras un poquito. Lo primero que dice es fornicación. La palabra es porneía, donde sacamos nosotros la palabra pornografía. Ahora, esa palabra significa todo tipo de impureza sexual, todo tipo de inmoralidad sexual. Y cuando Pablo escribe estas palabras, tenemos que entender que los creyentes de Colosas venían justamente de un trasfondo así, de inmoralidad sexual, donde en la sociedad estaba totalmente aceptado todo tipo de inmoralidad sexual. Ahora, la palabra de Dios es muy clara, que la única relación sexual lícita es entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Y esto es totalmente anticultural. Lo fue cuando Pablo lo escribió y lo es hoy. Y hasta quizás si decís eso es motivo de risa para muchos, se van a burlar de vos. Pero Dios ha establecido que un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio disfruten de esas relaciones. Todo lo que está fuera de eso es pecado. ¿Lo dice Dios? Pero allí era perversidades. Estaba aceptado la pedofilia, el incesto, la homosexualidad. No solo eso, sino que era parte de la adoración de los falsos cultos. En los templos habían prostitutas, donde tener relaciones y llegar a un tipo de éxtasis los conectaba con cierta divinidad. Y los hermanos venían de ese trasfondo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es muy radical, es muy radical. Esto ya no es más parte de su vida. Ahora, la inmoralidad sexual, los pecados sexuales comienzan en la mente. Fíjense la siguiente palabra. No solo debemos hacer morir a la fornicación, sino a la impureza. Y allí habla de algo que es sucio, de impureza, de suciedad moral. Y normalmente apuntado a los pensamientos. Y cuando los pensamientos están alimentados de sensualidad, de sexualidad, que realmente es lo que hay en la sociedad. Hoy no podés mirar una propaganda, ni siquiera que te van a querer vender un auto a través de la sensualidad, quizás de una mujer o de un hombre, un perfume y casi desnudos. Pero la sociedad se maneja de esa manera, el hombre es seducido de esa manera. Y cuando alimentamos nuestra mente de eso, entonces después nos lleva a cometer actos de fornicación. Pero sigue allí, dice, las pasiones.
Las pasiones son nuestras concupiscencias, son pasiones desordenadas. Pasiones en sí no está mal estar apasionados por las cosas que Dios está apasionado, que el Evangelio sea proclamado, que estemos apasionados por edificar a nuestros hermanos, por vivir en santidad, pero aquí está hablando de pasiones desordenadas, pasiones desenfrenadas, apetito sexual. La siguiente palabra dice malos deseos, malos deseos. Esto es codicia, es deseo por lo que Dios ha dicho que es prohibido, deseo por aquello que es indigno o depravado. Y no basta que Dios diga, esto está prohibido, para que el hombre diga, yo quiero eso. Y es más tentador. Y eso desencadena entonces los malos pensamientos, las pasiones, la impureza que nos lleva a la fornicación. Pero fíjense, las últimas dos palabras nos van a mostrar el verdadero asunto de la cuestión. Estamos llegando a la raíz. Y dice allí en el versículo 5, después de malos deseos, y la avaricia. La avaricia es el deseo por querer tener más. Y no solamente tener algo más, sino aquello que no me corresponde. Aquello que tiene otro, aquello que Dios no me ha dado a mí y yo deseo. Y al final de todo, lo que realmente es la raíz es la idolatría, es que tenemos un corazón idólatra. ¿Qué significa idolatría? Bueno, cuando pensamos en idolatría pensamos muchas veces en una estatua, en gente rindiéndole culto a santos, imágenes, pero realmente idolatría significa dejar de darle a Dios la adoración que le corresponde y empezar a adorar otra cosa. Puede ser una persona, puede ser una carrera, puede ser alguna relación, y entonces Dios ya no recibe mi adoración y yo me pongo como el soberano, como el dueño de mi vida. No son más los deseos de Dios lo que quiero satisfacer, sino mis deseos. No es más la gloria de Dios lo que me importa, sino mi propia gloria. Y la raíz de todo pecado es eso, es idolatría. Los 10 mandamientos comienzan con ese mandato a no hacernos imagen, no hacernos un Dios fuera de nuestro Dios, en Éxodo 20, y termina con la avaricia, la codicia también. Entonces, si vamos a atacar el problema, no debemos comenzar en sí con lo superficial, debemos ir a la raíz y debemos entender que el problema está en el corazón. Y cuando nosotros pecamos, pensá por un momento, cualquier pecado que has hecho, en ese momento no me importaba la gloria de Dios. En ese momento no me estaba importando para nada en satisfacer al Señor, en cumplir sus demandas, sino en lo que yo podía disfrutar, en lo que yo podía obtener. Y eso lleva a orgullo, y eso lleva a malos deseos, y eso lleva a pasiones, o inflama nuestras pasiones desordenadas, invade nuestra mente con pensamientos sucios y terminamos en esos actos. Ahora vos me decís, me parece demasiado todo esto, me parece que yo no tengo nada que ver con eso. Y no importa qué edad tenés, si sos muy joven, si sos mayor, todos lidiamos con esto. Esto es parte de lo que está en nuestro corazón, la idolatría, y que produce entonces todo tipo de pecado. Pablo dice, deben hacer morir sus miembros a todas estas cosas. En el contexto de los colosenses es muy claro, y sobre todo con todas estas descripciones que da Pablo, cuál era el mayor problema. Pero vos y yo necesitamos examinar el corazón, evaluar el corazón cada día y ver si Dios es quien está en el primer lugar, si Dios es quien está llevando toda la gloria o yo estoy buscando mi propia gloria. Entonces debemos hacer morir nuestros miembros a todas estas cosas. Fíjense en el versículo 6, Pablo le da una razón. Le da una en versículo 6 y una en versículo 7 de por qué ya no deben estar vivir en estas cosas, en estas prácticas. Dice versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa
de estas cosas. Estas prácticas son y corresponden a los inconversos, a aquellos que no conocen a Dios. Y aunque parece que no, y aunque parece que no cae un rayo, la ira de Dios viene sobre ellos. Y para los creyentes no debemos tener nada que ver con eso, ya fuimos rescatados de eso. En Efesios capítulo 5, si quieren acompañarme allí unas páginas para atrás, antes de Colosenses está Filipenses y antes está Efesios, que es una carta bastante paralela a Colosenses. Y en el capítulo 5, versículo 3 al 6, vamos a ver una lista parecida y qué es lo que Pablo les dice aquí a los efesios. Dice versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo le dice a los colosenses, ¿por qué van a vivir en estas cosas? Dios derrama su ira sobre aquellos que viven de esta manera. Cuando miramos Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, después de que el hombre se rebela contra Dios, dice que Dios derrama su ira sobre toda impiedad o sobre toda iniquidad de los hombres y los entrega, no solo la ira eterna, pero los entrega a sus propias pasiones, les da una mente entenebrecida y entonces el hombre se mete en todo tipo de perversidad. Eso es parte de la ira de Dios para el hombre y que le trae todo tipo de consecuencias. En 1 Corintios 6:9, no lo busquen, pero escuchen. 1 Corintios 6, 9 al 11, dice así: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si no heredás el reino de Dios, heredás la condenación, la ira de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La ira de Dios viene sobre aquellos que no tienen a Dios y practican estas cosas. Pero no solo eso, en el versículo 7 les da otra razón, fíjense ahí en Colosenses 3. No solo la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por estas cosas, sino que dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. La segunda razón es que esta práctica es inconsistente a su nueva identidad. Pablo le dice, ustedes colosenses vivían en estas cosas, practicaban estas cosas, pero en otro tiempo, ya no más, ya no debe ser parte de su vida. Allí en Corintios, donde estaba leyendo, no terminé y dice, versículo 11, y esto, toda esta lista recién que hablábamos de inmoralidad, de homosexuales, de ladrones y todo eso, dice Pablo, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es muy claro el pasaje que aquel que tiene una nueva vida en Cristo no puede vivir en estas cosas. Y debemos de manera determinada hacer morir nuestros miembros para que no practiquen estas cosas. ¿Sí? Porque dijimos hacer morir los miembros y cuando vamos a la lista no vemos ningún miembro, pero vemos los efectos o vemos lo que los miembros pueden hacer para pecar. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, la santificación, y es lo que estamos hablando. Pero ya vamos a llegar a versículo 2 en adelante y vamos a ver
las virtudes que debemos ponernos, vestirnos para no vivir de esta manera. Esto no es algo que hacemos separado, no es que, bueno, me desvisto de estas cosas, me despojo de estas cosas de la vieja vida, estoy en un impas y algún día me pondré las nuevas. Es algo que funciona junto. Mientras me voy sacando las cosas del viejo hombre, voy adquiriendo las cosas del nuevo hombre. ¿Se entiende? Pero ya vamos a llegar allí. Ahora, ¿cómo podemos hacer morir la carne? Porque parece que queda en un concepto filosófico o, bueno, qué lindo pensamiento, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, déjenme darle algunos pasajes. Romanos 8, versículo 13, dice así, versículo 12 y 13, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero, escuchen bien, si por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Solamente vos y yo podemos hacer morir estas cosas controlados, sometidos al Espíritu Santo. Déjame decirte esto, en tus fuerzas, en mis fuerzas, no podemos. No podemos vivir esto. Pero sí, cuando nos fortalecemos y por medio del Espíritu Santo tratamos de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso cuando lees Gálatas es muy obvio. Comenzaron por el Espíritu, fueron salvos por el Espíritu y después tienen que vivir en el Espíritu. Gálatas 5, que está cerquita ahí de Colosenses, antes de Efesios, Gálatas 5 dice, versículo 19 en adelante, 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, el resultado es que no cumplimos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, lo que estuvimos viendo, pero aún más amplio, porque allí en el versículo, ahora sí, 18, déjenme ver porque en esta Biblia están los numeritos muy cerquita. Ahí está, versículo 18 en adelante, dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y da toda una lista muy parecida a la que vimos. Así que cuando andamos en el Espíritu no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Querés hacer morir la carne? ¿Querés hacer morir los miembros de tu cuerpo? Debes andar en el Espíritu. Debes someterte al Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu Santo obra a través de nosotros? Allí en nuestro pasaje, el contexto en el versículo 17 dice, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Y eso va a producir entonces la manera correcta de vivir. Entonces nos sometemos a la palabra, nos sometemos al Espíritu Santo y entonces podemos hacer morir nuestros miembros a esta lista, a los pecados. Entonces, es para hacernos una pregunta. Si evalúo hoy mi conducta, que es lo que estamos hablando, mi manera de vivir cada día, y no me refiero al domingo. Normalmente en el domingo tenemos nuestro mejor día, ¿no? Y quizás el tiempo donde estamos en la iglesia. Nadie ve muchas evidencias de una conducta que no agrada a Dios. Pero si evalúo mi semana, en el lugar de trabajo, donde nadie me ve, donde los cristianos no están, si evalúo mi vida en mi familia, si miro mi corazón, ¿estoy haciendo morir mis miembros al pecado? ¿O los estoy presentando para la impureza, para la injusticia? Aquí tenemos un mandato, debemos hacer morir. Y cuando hay un mandato, obedecemos o desobedecemos. No hay lugar para racionalizar, para poner excusas, debemos obedecer. ¿Están así cargados como yo? Es mucho, es dura la lista, pero debemos examinarnos para ver qué quiere Dios que nosotros cambiemos, ¿sí? No pensemos en el otro, no pensemos esta lista a mí no me pega, todos debemos examinar desde las acciones hasta la motivación del corazón. Bien, eso fue la primera lista y eso corresponde al primer mandato a seguir. Entonces el primer mandato es que debemos hacer morir. El segundo mandato lo vamos a ver en versículo 8 y es que debemos
desechar. Otra vez, el verbo allí requiere una acción en un momento. Debemos tomar con determinación el desechar, despojarnos, alejar de nosotros ciertas cosas. Esta palabra desechar se usaba para desprenderse de ropa sucia. Quizás si salís temprano a trabajar, te vestiste de una manera, si te agarra un día de lluvia, te subís al colectivo ya todo embarrado, viajás con más personas, llegás a tu trabajo, hacés todo el día de trabajo, volvés, viajás en tren, en colectivo, llegás a tu casa, comés y te vas a dormir con la misma ropa. Nadie hace eso, ¿no? Bueno, hay días que sí, hay días que uno está muy cansado y se tira una siesta, así que no voy a mirar a nadie, pero normalmente no hacemos eso. Traemos nuestra suciedad y la suciedad de otros. ¿Qué hacemos? Llegamos, nos bañamos, nos higienizamos, nos sacamos esa ropa y ponemos ropa limpia. Los miércoles tenemos un ministerio de fútbol aquí. Y yo dudo que las esposas o las madres de los hombres que llegan después de jugar al fútbol les permitan siquiera cenar con esa ropa. Seguramente es a cambiarse, ¿no? Y aquí Pablo dice, no solo hagan morir, sino que ahora desechen, despójense de estas cosas. Y nos va a dar otra lista, así que tengan paciencia. Vamos a ver otra lista de cosas que no debe ser más parte de la vida del creyente, que corresponden a la vieja vida. Pero ahora este listado va a ir desde la motivación a la acción. Antes comenzamos a la inversa. Fuimos de la acción hasta lo que realmente estaba en la raíz del corazón. Y ahora vamos a ir desde la motivación a la acción. Versículo 8 dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y la primera parte del versículo 9, dejen de mentirse. Esta lista tiene que ver más que nada con no lo que hacemos, sino con lo que decimos. Y está en relación a otras personas, lo que nosotros, que nace desde el corazón y luego se exterioriza a otras personas. La palabra ira allí es una hostilidad profunda, es un resentimiento interno. Y después de ahí va a brotar todo lo que vamos a ver. Ese resentimiento luego es un enojo o un furor, quizás haciendo referencia a algo que se inflama fácilmente, o a un volcán que está a punto de estallar, ¿no? Y todos conocemos personas que se enojan muy fácilmente, ¿no? Pero no comienza ahí, comienza con ese sentimiento de hostilidad o ese resentimiento, y luego entonces me enojo fácilmente. La siguiente palabra es malicia, eso me lleva a todo tipo de maldad. Esa palabra es para la maldad en su más amplio sentido. Es una mala disposición a otra persona, es pensar el mal y hacer el mal a la otra persona. ¿Y cómo se exterioriza? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Fíjense cómo dice allí, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. La palabra allí para insultos es blasfemia y siempre la asociamos con maldecir o insultar a Dios, ¿no? La blasfemia, pero también significa denigrar a otros, hablar mal de otros. Y lenguaje ofensivo realmente habla de una conversación vil, de un lenguaje abusivo, de un lenguaje obsceno. Ahora esta lista a veces, quizás la otra nos parecía demasiado impura, demasiado dramática, y a algunas cosas de esta lista a veces nosotros nos damos ciertos permisos. Y yo me enojo, pero soy así. ¿Qué se le va a hacer? Y me van a tener que aguantar. Me enojo fácil y bueno, es lo que traigo. O le contesto mal a mi esposa o a mi hija, pero bueno, no es todos los días así. No lo veo tan dramático. Pablo dice que debemos desechar todas estas cosas. Que empieza con la ira, que me lleva a un furor y que me lleva a pensar todo tipo de mal y a hablar de manera
abusiva, ofensiva, con palabras obscenas. Y el versículo 9 dice, dejen de mentirse, dejen de pronunciar falsedad o de engañar unos a otros. Esto es la manera de hablar de un inconverso. Fíjense, versículo 9 dice, nos da la razón, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿A quién corresponden estos malos hábitos? Al viejo hombre, a la vieja vida. Y hemos visto que ya nosotros hemos resucitado con Cristo. Entonces, no debemos vivir más en esta manera. Hermano, hermana, amigo, ¿cómo es mi hablar hacia otros? Santiago habla de este tema. Acompáñenme allí a Santiago capítulo 3. Y habla de nuestra lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, hace un desastre tremendo. Todos vimos, quizás en las noticias, los incendios que hubo en Corrientes, y en varios lugares siempre hay incendios a causa de las sequías y demás. Y quizás se prende muy chiquitito en algún lugar y rápidamente se extiende por todos lados y hace desastres. Fíjense aquí, en versículo 5 del capítulo 3 de Santiago, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Ahora fíjense cómo va a describir a la lengua. Dice que es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, y dice que es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Cuando usamos nuestra lengua de manera que desagrada a Dios, hace un desastre tremendo. Herimos a quienes amamos, ofendemos a otros, nos rebelamos, sin embargo, el punto arranca en el corazón, no solamente en las palabras, y allí debemos atacar. Pero fíjense, versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y eso me da la idea, ¿no? El domingo. Bendiciones, hermano, ¿cómo le va? Bendiciones, Dios lo bendiga. Un mensajito de texto, bendiciones. Y después, ¿qué dice? Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Quizás vos no decís cosas hacia Dios, pero ¿cuántas veces te encontraste insultando a otra persona? O hiriendo a otra persona, diciendo cosas abusivas a otra persona. Quizás en el tránsito, cuando alguien se te cruza, quizás en una reacción cuando tu esposa no hace lo que vos querés o tu esposo, o con tus hijos. Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No debe ser más en la vida del creyente así el hablar. Entonces, debemos desechar todas estas cosas y la razón es porque posicionalmente ya lo hemos hecho. Cristo ya ha logrado a nuestro favor darnos una nueva vida. Ahora, ¿cuál debe ser la manera de hablar entonces del creyente? Acompáñenme a Efesios, que vamos a ver dos pasajes allí, en realidad en el mismo capítulo, Efesios 4. ¿Qué es lo que debo hablar? ¿O de qué manera debo hablar? Efesios capítulo 4, versículo 15. En vez de insultar, en vez de usar lenguaje ofensivo, en vez de engañar, dice el versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor. ¿Qué debemos hablar? La verdad en amor. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y versículo 29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, debo hablar la verdad en amor.
Debo dejar de mentir y debo hablar la verdad a mis hermanos, a todo el que me rodea. Y cuando yo hablo, debe ser con el propósito de no destruir al otro, como muchas veces hacemos, sino de edificarlo. Que a través de mis palabras el hermano sea edificado, que a través de mis palabras extienda gracia al que me está escuchando. Si pensás en la última semana, ¿cómo fue tu hablar? Y esto se ve expresado en las relaciones interpersonales. Si vos te movés en un círculo muy pequeño, aún así esto está presente. Entonces, estás con tu familia, te despertás, yo me despierto de mal humor, entonces nadie me tiene que hablar porque en cuanto me hablan, ¡bla! O en el trabajo, si alguien me dice algo que para mí es injusto, ¡bla! Usamos todo tipo de palabras ofensivas, lo que realmente está evidenciando un corazón airado, un corazón enojado. Un corazón donde permitimos que el enojo y la ira hagan raíces. Y eso no debe ser así. Eso ya no corresponde con nuestra identidad en Cristo. Entonces, lo que hacemos, nuestra conducta, debe estar marcada por una conversación que da gracia a los demás, que edifica a los demás. Acompáñenme a un pasaje más, 1 Pedro capítulo 2, porque en todas las cosas, y aún la semana que viene vamos a ver que las virtudes que el cristiano debe estar vistiendo realmente se encuentran en la obra y en la persona de Cristo. Como dijimos al principio, ¿cuál es la meta de Dios para vos y para mí? Es que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces Cristo es no solo el que nos da vida, el que nos provee los recursos para vivir esa vida, sino que Él es el ejemplo máximo de cómo vivir esa vida. 1 Pedro, entonces, capítulo 2, versículo 21. Dice así: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Jesucristo fue tratado de la manera más injusta. El santo y justo fue tratado por los pecadores como si Él verdaderamente mereciera ese trato. Y no fue así, pero Jesucristo mismo no dijo una palabra. Él no se vengó. Inclusive colgado en la cruz dijo: Señor, perdonalos. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para llevar nuestros pecados en su cuerpo, para cargar nuestra culpa en la cruz. ¿A fin de qué? De que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Sabes que tu identidad en Cristo costó demasiado? No a vos, no a mí. Pero Cristo pagó el precio con su sangre para que vos y yo tengamos nueva vida. ¿Cómo vamos a menospreciar eso? Y a la luz de lo que tenemos en Cristo, de lo que Él ha hecho a nuestro favor, Pablo, aquí en este pasaje, y Dios nos manda a que hay cosas que ya no pueden estar en nuestra vida. Debemos hacer morir nuestros miembros al pecado y debemos despojarnos de toda esta lista de pecados aún con nuestra boca. Hermanos, Dios quiere que vos y yo vivamos en la práctica lo que somos posicionalmente. Espero que ese concepto haya quedado claro. Lo que Dios ya ha logrado a tu favor, la nueva vida que Él ya te dio, ahora vos y yo debemos comenzar a vivirlo en la práctica.
Y para eso hoy vimos 2 mandatos de dejar cosas que pertenecen a la vieja vida. Y la semana que viene les voy a dar un pequeño adelanto. El versículo 10 dice, versículo 9, se han despojado del viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Este nuevo hombre, este proceso en el que estamos viviendo de santificación, nos lleva a parecernos cada día más a Cristo. Y esa debe ser la realidad del creyente. Entonces, algunas preguntas. Lo primero es, ¿tenés una nueva vida en Cristo? ¿Has confiado en Él para salvación? Todo empieza allí. Si no has confiado en Cristo, la Biblia dice que aún estás muerto en pecado. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre vos. Y nada de lo que hablamos hoy vas a poder enfrentarlo. Va a ser la vida práctica de cada día tuya. Entonces te animo, te exhorto a que vayas a Cristo, que confíes en el Evangelio para salvación. Lo segundo, hermanos, ¿hay algo de estas 2 listas que está identificando tu vida? ¿Hay algo en lo que vos estás dando algún tipo de licencia o permiso? Dios es muy claro, Pablo es muy claro, eso ya no debe ser así. Debemos hacer morir de manera drástica, tratar con nuestros miembros y debemos desechar todo lo que pertenece a la vieja vida. De esa manera glorificaremos a Dios y de esa manera creceremos en conocimiento y en amor hacia Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, aún por las limitaciones en comunicar el mensaje o en escuchar el mensaje, pero usa tu palabra, Señor, para edificar tu iglesia, la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su sangre. Señor, ahora como creyentes tenemos una nueva vida, nos has resucitado con tu Hijo, tenemos un nuevo enfoque, debemos buscar las cosas de arriba, poner nuestra mente allí. Tenemos un nuevo propósito que es vivir nuestra vida por tus fuerzas en el Espíritu para que vos formes en nosotros a tu Hijo Jesucristo, parecernos cada día más a Él y así darte la gloria. Y entendemos, Señor, a través de tu palabra que hay cosas que ya no pueden estar en nuestra vida, que ya no pueden permanecer en nuestra vida, que corresponden a la vieja vida. Danos claridad, Señor, a cada uno en qué cosas debemos examinarnos y trabajar y pedirte perdón y erradicar de nuestras vidas. No nos has llamado a domesticar nuestra carne, a apaciguar, nos has llamado a matar, a exterminar todo aquello que pertenece a la vieja vida, a despojarnos, a desvestirnos, a sacarlos como un trapo inmundo, para luego, Señor, vestirnos de las virtudes, de las bellezas de tu Hijo Jesucristo. Que esa sea la realidad de nuestra vida, Señor, porque en Cristo nos has dado vida nueva. Pedimos que obres a través de tu palabra, Señor, y aún uses lo que haya sido comunicado defectuosamente para que tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros sean cumplidos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención, por su paciencia.